Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión de Núcleo Diagnóstico Avanzado. Mi nombre es Miriam Hernández. La vez pasada no hubo oportunidad de presentarme. Les voy a contar un poco más sobre mí. Yo soy la doctora Miriam Hernández, soy médico radiólogo de aquí de Tijuana. Tuve la oportunidad de hacer mi carrera, mi especialidad aquí en Tijuana y posteriormente me fui a Ciudad de México a hacer imagen e intervención en mama en el Instituto Nacional de Cancerología. Ahí estuve cursando esta alta especialidad. Posteriormente tuve la oportunidad de estar en varios países de Latinoamérica, tomando un poco más de experiencia en esta especialidad que es sumamente apasionante para mí, y ahora me encuentro aquí en Tijuana laborando, y estamos para servirles en todos los que se le pueda ofrecer referente a radiología, imagen e intervención en mama. Bueno, la clase pasada se dio una introducción acerca de este método de estudio que es la tomosíntesis. Hubo varias dudas repetitivas y vamos a aclarar un poco más de este estudio y de las dudas más frecuentes acerca de él. Los temas a tratar en esta plática son la tomosíntesis, volver a retomar qué es la tomosíntesis, las dudas más frecuentes que nos hicieron llegar, y vamos a tener unos casos. Bueno, retomando un poco del tema, la mamografía es el único método efectivo de tamizaje que ha disminuido la mortalidad del cáncer de mama hasta un 30%. Esto es importante retomarlo porque a medida de que fue pasando el tiempo, la tecnología ha ido evolucionando. Primero teníamos la mamografía análoga y después cuando hubo este avance de la tecnología a mamografía digital, se vieron varios cambios en cuanto al diagnóstico de cáncer de mama. Se empezaron a diagnosticar más cánceres de mama a etapas más tempranas. Las microcalcificaciones se fueron más evidentes con la mamografía análoga, y después en el 2011 se dio un salto a la tomosíntesis, que es esta mamografía tridimensional, también llamada 3D, en donde cómo se ve que al paso de la tecnología se van haciendo diagnósticos más precoces, se van haciendo diagnósticos. Es de vital importancia la tecnología y los avances en la mama. Vemos aquí los porcentajes de la mamografía. Tiene una sensibilidad del 62 al 87, una especificidad del 89 al 96%, y todo esto depende de la tecnología y de la densidad mamaria. Y con la tomosíntesis vemos que la sensibilidad puede aumentar hasta un 15% en los diagnósticos de cánceres de mama. También otro rol importante es importante la tecnología, ya que en países menos desarrollados que no cuentan con el recurso necesario, y otro rol importante que es la educación para la revisión de estas mujeres, pues se ve afectado en la mortalidad y en el diagnóstico. Entonces, aquí vemos que es de vital importancia un estudio de alta calidad y también la educación para realizarse estos estudios. Y no podemos dejar a un lado los patrones mamográficos o mastográficos también, porque sabemos que en mamas más densas, como es el tipo heterogéneamente denso y extremadamente denso, se pueden ocultar lesiones.
No es lo mismo tener un tejido graso que un extremadamente denso. Sabemos que tanto las lesiones benignas como las lesiones de sospecha pueden ser igual de densas y pueden ocultar lesiones. Aquí es donde juega un rol importante los estudios complementarios. Sabemos que hasta un 10 al 30% de los casos no van a ser visibles en la mamografía, y aquí es donde juega un rol importante en la tomosíntesis. Países desarrollados como Estados Unidos están implementando la tomosíntesis en tejidos heterogéneamente densos y extremadamente densos, que sería el ACRC y el ACRD. Y aquí, ¿cuál es la solución ante estos tejidos? Pues la tomosíntesis. Si bien no exime la mamografía y el ultrasonido, es una herramienta diagnóstica. ¿Y qué es la tomosíntesis? Es algo muy frecuente que nos preguntaron si va a dejar a un lado la mamografía o el ultrasonido o la resonancia. No, no deja a un lado estos estudios, simplemente es un estudio en tercera dimensión que lo que hace tiene el mismo, como si fuera una tomografía, va haciendo múltiples cortes de la mama y se adquiere en diferentes ángulos en un barrido de rayos X. Esto fue una duda muy, muy frecuente. También este es el equipo actual que tenemos de tomosíntesis, es un Fujifilm Innovality, en donde es de los mejores del mercado. Como les comento, tiene el mismo principio físico de la mamografía, hace un barrido de angulación de más 15 grados a menos 15, tiene las mismas proyecciones que la mamografía en cráneo caudal y en oblicuo medio lateral. También las podemos hacer en otras proyecciones, en lateral, muchas veces para alguna duda diagnóstica, pero usualmente es la misma compresión como si se fuera a hacer una mamografía, y el tiempo estimado que se realiza son aproximadamente 8 segundos o menos. Esto va a depender del espesor de la mama. También, ¿y cuáles son los beneficios de la tomosíntesis? Esta fue otra pregunta frecuente. Pues dentro de los beneficios de la tomosíntesis, mejora la definición del tamaño tumoral, elimina la sobreposición de tejido, delimita mejor los bordes de una lesión, mejora la evaluación de asimetrías o distorsiones de la arquitectura. Más adelante vamos a ver unos ejemplos donde puede quedar mejor claro estos beneficios. Por ejemplo, aquí vemos un esquema de tomosíntesis de nuestro equipo en donde se ve la angulación de más 15 a menos 15 grados. Y en este esquema, por ejemplo, vemos un dibujo de la imagen en 2D, donde vemos una lesión espiculada, unas microcalcificaciones y tejido que muchas veces puede quedar sobrepuesto. Entonces, lo que hace la tomosíntesis va realizando cortes milimétricos, y en donde, por ejemplo, el esquema 1 nos quedan claras las microcalcificaciones, en el esquema 2 nos queda claro el tejido fibroglandular, y el esquema 3 queda más clara la lesión espiculada. Y así como en el esquema, a continuación les voy a presentar unos casos donde, así como se ve de sencillo en el esquema, quedan las lesiones. Y esto nos permite que no se sobreposicione tejido, que no se sobreposicionen lesiones, o a veces en la mamografía 2D podemos ver imágenes compuestas que quedan mejor visualizadas y claras en la imagen de tomosíntesis. Otro de los beneficios es que disminuye las proyecciones adicionales. Muchas veces por las imágenes compuestas tenemos que rellamar al paciente, realizarle proyecciones adicionales, ya sea anteriormente se usaban los conos de compresión con la tomosíntesis. Eso sí podemos dejar de lado. Los conos de compresión quedan de lado con la tomosíntesis, tenemos mejor resolución de la imagen,
Entonces, esas proyecciones están en desuso gracias a esta tecnología. Eso no, porque muchas veces se confunde con las magnificaciones. No queda de un lado las magnificaciones, únicamente los conos de compresión y también se puede disminuir los roles. Con la tomosíntesis también podemos disminuir las proyecciones adicionales que se llaman roladas. También gracias a ello podemos disminuir las tasas de rellamado porque muchas veces no estamos, como les comenté en un inicio, pueden provocar imágenes compuestas y las proyecciones tienen que regresar a hacer proyecciones adicionales y en estudios se ha demostrado que disminuye las tasas de rellamado a un 10 y a un 30% y esto conlleva a disminuir la ansiedad de la paciente con este estudio porque tenemos imágenes más claras. Además de que se ha demostrado que la tomosíntesis detecta 8 casos de cada 1000 y la mamografía también tenemos claro que 6.1 por cada 1000. Entonces, haciendo este estudio adicional, estamos detectando más casos de cáncer. ¿Y cuáles son las indicaciones? Las indicaciones de tomosíntesis se utilizan regularmente para caracterizar asimetrías, cuando vemos asimetrías solas, asimetrías focales, desarrollo de asimetrías, nos puede quedar más claro si es una asimetría real o únicamente es sobreposición de tejido. Distorsión de la arquitectura, muchas veces en la mamografía se pueden crear imágenes compuestas, ver como distorsiones de la arquitectura y con la tomosíntesis podemos discernir si es una distorsión real o es una imagen compuesta. Por ejemplo, en los nódulos podemos, en mamas muy densas, muchas veces ustedes van a ver que les reportamos de bordes oscurecidos, de bordes indistintos, o que quiere decir cuando no vemos claramente los bordes de la lesión. Con la tomosíntesis podemos ver los bordes de la lesión y también la localización. Muchas veces lesiones que se encuentran en las interlíneas de los cuadrantes externos, cuadrantes superiores, que justo quedan en interlínea. Después para ir a localizar dirigidamente con ultrasonido, nos ayuda mucho la tomosíntesis porque tiene, por ejemplo, en la proyección oblicuo-medio lateral, nos ayuda a ver si está más externo o más interno, porque se pueden ver los cortes de la lesión, si las lesiones son cutáneas o están dentro. Entonces, es una gran herramienta de trabajo. También nos ayuda a la planificación de biopsias, a la planificación de arpones. Cuando tenemos lesiones espiculadas, ver hasta dónde está la extensión de las lesiones espiculadas. Y definitivamente es una herramienta diagnóstica muy buena para hacer una correcta evaluación para el paciente. La otra duda frecuente era el tiempo de adquisición. Como les comenté, dura 8 segundos. Esto va a depender del espesor del tejido, pero usualmente son 8 segundos o menos por toma. Los cortes también va a variar. Esto varía de acuerdo al espesor de la mama. En una mama normal puede ser de 25 cortes, en una mama con más tejido puede ser hasta de 90 cortes. Entonces esto va a variar de cada paciente y de su espesor de su mama. Otra duda frecuente era la dosis de radiación recibida. La dosis de radiación recibida en una tomosíntesis es de aproximadamente de 2.6 miligrays, que es la dosis aceptada, porque era otra duda frecuente si tenía exceso de dosis. No, es una radiación aprobada y aceptada y está dentro de los límites normales. La mamografía convencional aproximadamente son 1.2 miligrays. La tomosíntesis por sí sola 1.45. Usualmente se hace en la modalidad que se le llama modalidad combo, que esto significa que es una mamografía digital, una mamografía convencional y las proyecciones con tomosíntesis. Actualmente también se cuenta con este software que se llama SView, que esto significa que hacen los cortes de tomosíntesis y se hace una mamografía reconstruida con los cortes de tomosíntesis.
A esto se le llama S-View o mamografía reconstruida, y esto tiene menor dosis. Esto aproximadamente es 1.545 miligramos, que es lo de la tomosíntesis. ¿Y cuáles son los avances clínicos de esta? En resumen, pues una detección temprana, está en varios artículos que aumenta la detección de cáncer, principalmente el invasor, de un 25 al un 51%, disminuye la tasa de resitados entre un 20 a un 40%, y realizamos mejor visualización del tamaño tumoral, de las distorsiones y asimetrías con esta técnica de estudio. A continuación voy a presentar unos casos. Por ejemplo, en esta tomosíntesis en cráneo caudal, vemos que tiene un nódulo en el cuadrante superior externo, en el tercio medio, que reportamos de bordes oscurecidos en la mamografía 2D, y si vemos en el corte de tomosíntesis, así es como corre el video. Nosotros lo podemos hacer que corra más lento, más rápido, de acuerdo al radiólogo. Aquí podemos ver, podemos poner también parar, y aquí vemos el nódulo con mejores bordes definidos. Vemos la mamografía pues con tejido fibroglandular heterogéneo de predominio en el cuadrante externo. Vemos el nódulo de bordes definidos, y se alcanzan a apreciar en la parte de aquí arriba, vemos una distorsión de la arquitectura que no se veía en la 2D. También se alcanzan a definir mejor los vasos. Y así es como se ve una tomosíntesis. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos una mamografía 2D, en donde vemos un tejido en proyección cráneo-caudal, donde vemos un tejido extremadamente denso. Si ven aquí en la parte posterior, en el cuadrante externo, en la parte posterior vemos el signo de la tienda. En el cuadrante, hacia cuadrantes internos, en el tercio posterior, se alcanza a ver una discreta distorsión de la arquitectura. Vemos las calcificaciones vasculares, unas calcificaciones redondas y unas calcificaciones heterogéneas en el cuadrante externo tercio medio. A esta paciente se le realizó tomosíntesis, ya que veíamos estos hallazgos, el signo de la tienda, pero pues no queda claro, y aquí vemos una distorsión de la arquitectura. Se le realizó tomosíntesis, y aquí queda mejor ejemplificada el signo de la tienda. Observamos otra distorsión de la arquitectura hacia cuadrantes externos que no se visualizaba en la 2D, y queda más clara la distorsión de la arquitectura de cuadrantes internos, que si bien sí se veía en la 2D, pero queda más clara sus especulaciones en la tomosíntesis. También quedan claras las magnificaciones. También era otra duda frecuente, que si se veían o no se veían. En los primeros equipos de tomosíntesis, sí, la tomosíntesis no era buena para microcalcificaciones. A medida de que fue avanzando la tecnología, se dieron a la tarea de mejorar esa situación, y actualmente se logran ver en equipos de alta tecnología, como es el que tenemos. De hecho, ayudan a ver la distribución de las microcalcificaciones. Muchas veces nada más vemos un grupo, y con la tomosíntesis a veces nos puede quedar más claro la distribución que toman estas microcalcificaciones. Aquí tenemos otro ejemplo de una mamografía 2D en una proyección oblicuo medio lateral, donde vemos un tejido heterogéneamente denso, donde hacia cuadrantes superiores en el tercio posterior. Por ejemplo, en esta queda duda si está como superior, inferior. Con la tomosíntesis podemos ver si está superior, inferior o justo en la interlínea. Esto nos ayuda a la localización por ultrasonido y para cuando vamos a colocar una marcación. Aquí en la proyección 2D
si bien vemos un nódulo espiculado, pero no quedan claro hasta dónde llegan las espículas. Si podemos ver en esta imagen de la derecha, quedan más claras hasta dónde llegan las espículas de este nódulo. Por ejemplo, este nódulo vemos que invade hasta pectoral. Aquí veíamos que tenía como una insinuación, pero nos queda más claro aquí en la imagen de tomosíntesis que sí llega hasta pectoral, y de hecho aquí se ven unas microcalcificaciones hasta tercio posterior y vemos cómo las espículas hasta donde abarcan, y entonces esto cambia el pronóstico de la paciente. O sea, no sé, a lo mejor podríamos hacer una marcación dirigida, pero con esto queda claro pues hasta dónde llega el tumor, se dimensiona mejor la invasión del tumor. Aquí vemos otro ejemplo de una mama densa en la proyección cráneo-caudal y oblicuo medio lateral. Esta lo único, es una mama extremadamente densa, se le tomó tomosíntesis debido a su densidad. En la 2D, bueno, si ven el inicio del video, pues no parece tener ningún hallazgo de sospecha y no lo tiene. Fue un hallazgo benigno, pero se delimita mejor no sé si lograron ver el ganglio intramamario que tiene en cuadrantes externos tercio anterior, que no se veía pues en la proyección inicial. Y aquí se delimita mejor a mitad del video de la tomosíntesis. Bueno, y para finalizar los casos, también es posible realizar tomosíntesis en pacientes con implantes. También fue otra duda que nos hicieron llegar, si era posible también realizar en pacientes con implantes. Sí, también tiene utilidad, porque a pesar de que tienen implantes, pues tienen tejido mamario, ¿verdad? Entonces sí, sí se puede realizar sin ningún problema en pacientes con implantes. No todo estudio es perfecto, también quiero ser honesta, tiene sus desventajas, pero su beneficio este, es mayor que lo limitante de las desventajas. Afortunadamente ya lo tenemos aquí en el gabinete, es un equipo caro, me imagino que por eso no hay aquí en Baja California, es un equipo costoso. Otra duda frecuente, pero si nos ponemos a ver el costo versus el beneficio, muchas veces la paciente termina realizándose mamografía y después las proyecciones adicionales. También nos hicieron llegar la duda de cuánto cuesta la tomosíntesis. La tomosíntesis en el gabinete cuesta 2,000 pesos. Eh, y muchas veces si les piden mamografía más las proyecciones adicionales, terminan pagando algo similar, la angustia, el tiempo de interpretación. Entonces, viendo el costo-beneficio, pues resulta casi lo mismo. Eh, También el tiempo de lectura para nosotros sí es un poquito más tardado que una mamografía normal, pero esto se compensa a la hora de tener las dudas y las proyecciones adicionales. Entonces el tiempo de diagnóstico, el rellamado, la angustia para la paciente, pues lo llaman desventaja, pero a la vez es una ventaja porque te ahorras todo ese tiempo, todos esos rellamados. Entonces hay que ver el costo-beneficio para el paciente y todo el beneficio que va a ser para él. ¿Y cómo se lo vamos a hacer llegar? ¿Qué diferencia va a tener? No hay ninguna diferencia, es un informe integral. Se interpreta la mamografía, si nosotros pedimos ese estudio complementario o le realizamos también ultrasonido,
Se hace un diagnóstico integral, les vamos a dar un BIRATS haciendo el diagnóstico integral, vamos a poner la indicación del estudio, por qué se indicó, la técnica que se utilizó, vamos a describir los hallazgos encontrados, cuando fueron, como les expliqué en un inicio, si fueron una imagen compuesta, si resolvimos la duda con tomosíntesis o si persiste el hallazgo, le vamos a dar una categorización BIRATS integrando todos los hallazgos que vimos y les vamos a dar la recomendación, lo que nosotros recomendamos, si es un estudio completamente normal, si nosotros recomendamos algún seguimiento o si indicamos, si recomendamos alguna biopsia. Entonces, el diagnóstico va a ser integral y se reporta de acuerdo a los hallazgos de BIRATS. Y bueno, en conclusión, la tomosíntesis es una nueva herramienta de la mamografía digital. Es un estudio que llegó para quedarse, es una herramienta diagnóstica, no exime no hacer mamografía, al menos que se haga el estudio del SView, que también, si queda alguna duda, más adelante aclararemos en qué consiste el SView, pero significa que es una mamografía reconstruida a base de los cortes de tomosíntesis. Es un método seguro, no tiene mayor radiación de lo permitido. Así se haga la modalidad combo, que es la mamografía 2D más la tomosíntesis. Y está demostrado en base a la literatura que hay cambios importantes en el diagnóstico de cáncer de mama por su desempeño, por su aumento en la sensibilidad y especificidad, ya que aumenta hasta un 15%, hay literatura que maneja que hasta un 30% en el cambio del tratamiento en comparación con la mamografía 2D sola, y más en tejidos que son heterogéneamente densos o extremadamente densos. Y es fundamental un diagnóstico de imágenes de alta calidad para proporcionar un mejor diagnóstico. Es fundamental la tecnología y estudios de alta calidad. Muchas gracias por su atención. A continuación, el doctor Cela con unos casos ginecológicos. Gracias. Dejamos las dudas para el final. Buenas noches, qué bueno que están con nosotros, como siempre acompañándonos en una sesión más de núcleo diagnóstico. Ya tuvimos la oportunidad de ver a la doctora Miriam Hernández exponiendo, complementando la plática previa acerca de tomosíntesis, esperando que pronto se incorpore como una más de nuestras herramientas de trabajo. Por lo tanto, mientras tanto, vamos a presentar en esta segunda parte un caso particularmente interesante que me quiso compartir el doctor Ismael Cosío, ginecólogo conocido ya de tiempo atrás, que tiene un caso muy interesante que es el que les vamos a participar. Primero se los voy a presentar de la siguiente manera. Bueno, antes de empezar, quisiera enviar un saludo a las personas que nos acompañan. Está por allí de incógnito el doctor Gerardo Huerta, que trabajó con nosotros durante mucho tiempo. Sin duda, te enviamos un saludo. Doctora Gaby Reynoso, estudiantes casi pre-R1 de patología, la doctora Daniela Macedo, etcétera. Tenemos aquí con nosotros también la doctora Heredia, que va a participar con algunos comentarios. Y bueno, vamos a dar inicio a la sesión. El caso que nos presenta el doctor Cosío, que va a comentar posteriormente, es una paciente de 32 años con dolor abdominal. Si tienes algo que comentarme, me dices, Maggie. Esta paciente tiene 6 antecedentes de gesta 6 para 2 y 3 cesáreas y se presenta a la consulta privada con dolor pélvico. Al presentarse esta paciente se le indica un ultrasonido transvaginal que pueden ver en estas imágenes. En este primer corte podemos ver el útero aumentado de tamaño con un endometrio muy grueso. Aquí podemos ver el cérvix y podemos ver que a un lado del útero se observa una masa sólida, heterogénea, que fue diagnosticada en aquel entonces como un probable mioma. Los ovarios con intensa actividad folicular, como pueden verse,
tanto el ovario derecho como el ovario izquierdo, y no se observa líquido libre. Con esto, el diagnóstico que se le realizó en ese momento, que estamos hablando del 15 de mayo, el diagnóstico fue de un útero con un mioma subseroso de grandes elementos en cara posterior, lateralizado a la izquierda, con estas dimensiones que pueden ver ustedes, con endometrio secretor, con sangrado transvaginal escaso en el momento del estudio, ovarios poliquísticos con volumen mayor a lo normal según las medidas que se tomaron. Bueno, entonces, que en base a estos hallazgos, la sugerencia por la presencia de esta masa pélvica y el dolor fue de realizar una tomografía computarizada, la cual se realizó, pero únicamente en fase simple, y es la que podemos ver a continuación. Fíjense como el riñón derecho un poco descendido, pero hacia la pelvis, podemos observar estas imágenes. Va de nueva cuenta. Vemos el hígado, vesícula, páncreas, riñón izquierdo, riñón derecho un poco descendido, un poco de líquido en el corredor parietocólico derecho y de nueva cuenta una masa pélvica compleja. Aquí tenemos una reconstrucción sagital en donde nos acercamos a la línea media y podemos ver aquí adelante la vejiga, aquí el útero moderadamente aumentado de tamaño y una masa compleja sólida en el aspecto superior e hipodensa en el aspecto posterior. Las mismas imágenes de esta tomografía las tenemos aquí en estos cortes axiales, en donde vemos que se trata de una masa compleja. Esta masa compleja tiene áreas sólidas, tiene áreas de baja densidad, áreas quísticas, y el reporte de esta lesión fue de la tomografía en ese momento, que fue el 16 de mayo, o sea, un día después del ultrasonido, que es una lesión heterogénea que no descarta origen uterino. Se sugiere realizar el estudio con contraste, desde luego, que es lo más indicado, y una lesión quística izquierda a descartar origen ovárico. Como siempre, a correlacionar con el diagnóstico clínico de la paciente y el estudio complementario ya mencionado. Bueno, en esta situación, los médicos tratantes en aquel entonces procedieron a realizar el acto quirúrgico. Y aquí me gustaría detenerme un poco para hacer algo de semiología desde el punto de vista de imagen hasta este momento. Lo que tenemos es una masa compleja, tanto sólida como quística, en la pelvis de una mujer de 32 años con dolor abdominal. Si revisamos nuestra Wikipedia, o sea, la Radiopedia, tenemos que las masas pélvicas complejas pueden ser de origen ginecológico, pero también hay masas de origen extra ginecológico, como serían carcinomas, abscesos apendiculares, linfoceles, quistes de mesenterio, etcétera. Pero lo más frecuente es que se trate de masas de origen pélvico, ya sea uterino o de origen ovárico. Entonces, estos son los diagnósticos diferenciales y yo creo en realidad que con las imágenes que tenemos, el diagnóstico de una masa compleja uteroovárica es la más adecuada. Es con esto entonces que se procedió. Antes de esto se hicieron exámenes de laboratorio y un dato que hay que mencionar que es muy importante en este caso, ya nos lo va a hacer ver el doctor Cosío, es que tenía unas gonadotropinas coriónicas de 200,000 unidades. Esto sin duda tiene que modificar seriamente el abordaje diagnóstico porque nos pone exclusivamente en la posibilidad de un embarazo. Y si tenemos un ultrasonido transvaginal en un útero que no demostramos embarazo intrauterino, obviamente tenemos que siempre considerar la alternativa de un embarazo extrauterino. Aquí hay una tabla de gonadotropinas coriónicas según la cronología del embarazo, en las que podemos ver que de 6 a 7 semanas ya tenemos de 100,000 unidades, alrededor de 100,000 unidades. Aunque aquí están marcando que entre 7 y 12 semanas de 289,000, de 115,000 a 289,000 se consideraría normal según esta tabla, el doctor Cosío nos va a aclarar esto más adelante, haciéndonos ver que es una titulación demasiado alta.
Es en base a esto que nuestras modificaciones diagnósticas tienen que ser pertinentes y ya tenemos que considerar como algo atípico o muy extraño que tengamos gonadotropinas elevadas con un útero sin demostrar embarazo intrauterino y por lo tanto hay que considerar otras opciones diagnósticas. De esta manera, la paciente fue sometida a un acto quirúrgico con el diagnóstico de probable embarazo ectópico, pero quién sabe qué se encontraron. Realmente no tenemos esa información, pero terminaron en una histerectomía con oforectomía, con estos diagnósticos, con este reporte diagnóstico que a continuación nos va a comentar también el doctor Cosío. Lo curioso fue que después de la cirugía de la histerectomía, la paciente continúa con dolor. Se le realiza otro ultrasonido transvaginal el 19 de junio, en donde se reporta la vejiga distendida y una masa anexial izquierda heterogénea, sólida predominantemente, pero heterogénea, y aquí se encuentran las medidas. Entonces, para esta entonces, aquí se le hizo ya una tomografía contrastada en la que podemos ver cómo persiste esta masa anexial izquierda. Lo demás es la vejiga, tenemos el riñón derecho, esta es la masa anexial, y aquí tenemos la vejiga. Y el detalle, después de esta tomografía, que estas son las imágenes estáticas, que confirman la masa, que confirman algo de edema del peritoneo, el diagnóstico que nos hacen es de cambios por histerectomía, una hernia umbilical y un tumor pélvico irregular de 76 milímetros de diámetro. Pero ahora el detalle es que las gonadotropinas coriónicas resultan ser de 467,000 unidades, habiéndose realizado la histerectomía y con esta masa pélvica. Aquí es cuando los pacientes acuden para una segunda opinión con el doctor Cosío, que realiza un acto quirúrgico con los siguientes hallazgos macroscópicos y microscópicos, con el reporte histopatológico que pueden ver, con el que los voy a dejar para la discusión desde el punto de vista clínico quirúrgico, tanto con el doctor Cosío como con la doctora Heredia, que nos acompaña también, para hacer los comentarios histopatológicos. Entonces, no sé si a este punto creo que lo mejor es continuar con la presentación del cirujano oncólogo para que nos comente el resto del caso, que es particularmente interesante y original.